Siguiendo con lo anteriormente mencionado, les enseñaré cómo desarrollar un programa para calcular o verificar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Bueno, para entender más o menos cómo se estructura este programa, primero vemos cómo va el algoritmo o cómo se va a estructurar este programa. Primero le solicitamos al usuario los tres lados del triángulo, el lado A, el lado B y el lado C. El tercer paso, o el segundo en este caso, verificar si los lados forman un triángulo válido. Porque según la desigualdad triangular, la suma de los dos lados debe ser mayor que el del tercer lado. O sea, la suma de esos dos lados, por ejemplo, 80 más 8, un triángulo siempre va a estar formado por un ángulo de 180 grados. Pero si la suma de los dos da mayor al tercero, ahí se cumple la condición de que sí es un triángulo real. Por ejemplo, si A más B es mayor a C, A más C es mayor a B, o es mayor que B, y B más C es mayor que A. Si no, mostrará un mensaje en el algoritmo que no es un triángulo. Verificamos también en el tercer paso qué tipo de triángulo es. Si el lado A es igual al lado B y si el lado B es el igual al lado C, es equilátero. Si el lado A es igual al B o el A al C o el B al C, es isósceles. Y si A no es igual a B y B no es igual a C y A no es igual a C, es escaleno. ¿Por qué? Los isósceles están formados por dos lados iguales. Los equiláteros por tres lados iguales. Y los escalenos, ninguno de sus lados o sus ángulos son iguales. Por eso uno es equilátero, el otro es isósceles y el otro es escaleno. Y en el cuarto paso, mostrará el tipo de triángulo según los valores que le vayamos agregando a los diferentes triángulos, mostrará el tipo. Aquí hay una imagen de cómo más o menos o cómo debería ir el programa, cómo debería funcionar. Este es la explicación que di anteriormente. Si ninguno de los lados corresponde, no es un triángulo. O si muestra, uno tiene que ser, puede ser, tiene que ser el equilátero, el otro es el isósceles y el otro es el escaleno, dependiendo del caso. Vamos a la práctica. Aquí ya está como estructurado lo que vine diciendo anteriormente. Primero que todo, le vamos a dar variables a los tres lados del triángulo. Estos van a estar por un tipo de variable llamado float, o sea, números decimales, ya que en varias ocasiones, dependiendo del área, en matemática puede ser números enteros, pero en física puede ser más números decimales, dependiendo del caso. Hay veces que en los triángulos pueden tener ángulos decimales. Bueno, le damos una entrada. Como entrada, le damos un mensaje al usuario que ingrese en tres diferentes oportunidades los lados de cada triángulo. Y cinta le damos a que lea ese valor que le dimos a uno de los lados y que lo guarde según sea el caso de la variable. Para la segunda función del programa, le damos que según los valores le dé verificación a ese supuesto triángulo que estamos intentando crear o intentar definir. En esta verificación del triángulo, le damos según los valores. En este primer paso, en la entrada if, les va a hacer verificación de según los valores. Si cumple lo anteriormente descrito, que dije que según la teoría de desigualdad triangular, dice que la suma de los dos, ¿de qué teoría? Que según la desigualdad triangular, la suma de los dos lados tiene que ser mayor al tercer lado. Si se cumple esta condición, entonces sí entrará en la categoría de uno de estos tres triángulos.
El primero, en la entrada if le damos que si el lado A, o sea, le vamos a dar una orden, que si una de estas dos sumas, o mejor dicho, que si uno de estos dos valores es igual, o sea, el lado A y el lado B, y el lado B y el lado C es igual, va a ser un triángulo equilátero. Si en la otra condición dice que si el lado A es igual al lado B, el lado BA es igual al lado C, y si el lado B es igual al lado C, el triángulo es isósceles. Pero si no se cumple esta condición y dice que si ninguna de las anteriores condiciones se cumplen, ninguno es igual, entonces el triángulo es escaleno. Pero Pero si desde el inicio, ni si los dos lados sumados no dan un número mayor al lado C, o sea, no cumple la condición de la desigualdad de triangular, entonces los lados no forman un triángulo válido. O sea, va a salir un mensaje que no va a ser válido. Vamos a probar este código para saber si en verdad lo planteado es correcto. Vamos a darle valores. Vamos a poner que primer, el primer valor va a ser 30. El segundo va a ser 30 igual. Y el tercero vamos a poner 40. El triángulo es isósceles, ya que la sumatoria de 30 más 30 da 60 y 60 es mayor a 40. Entonces, como son dos lados iguales, es isósceles. Si es, por ejemplo, 50 más 30 más 100 no forman un triángulo válido, ya que la sumatoria de estos dos números, 50 más 30, es 80 y 80 no es mayor a 100, o sea, no forman un triángulo válido. Si, por ejemplo, vamos a poner 60 más 40 son 100 más 80 es escaleno, ya que tiene tres lados muy diferentes, o sea, forma un triángulo escaleno. Y si tiene, por ejemplo, 60 más 60 más 60, es equilátero, ya que tiene tres lados iguales y forman un triángulo equilátero. Gracias, espero que les haya gustado mi explicación y espero que les haya gustado mucho.